Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este caso los voy a acompañar en lo que tiene que ver con el guión de casos de simulación, más específicamente con una planilla que interrelaciona todos los elementos en el guión de casos de simulación. Es decir, vamos a tener una mirada completa, abarcativa sobre la elaboración del guión de casos de simulación a partir de una planilla propuesta. Y esto lo haremos a través del texto de Gómez López y otros, que es Nueva planilla para diseñar escenarios de simulación, interrelación de elementos en un vistazo. Título que hace hincapié en un aspecto que seguiremos trabajando, que es esto de la interrelación entre los elementos. Para eso vamos a pensar un poco en esta relación particular que se establece entre el todo y las partes. Una vez más, vamos a pensar sobre qué es la simulación. La simulación es una representación artificial de un proceso real que debería ser tan rigurosa como fuera posible. Una vez más, volvemos sobre este concepto de la simulación como representación de un proceso real, representación artificial de un proceso real, y que debería ser tan rigurosa como fuera posible. Es decir, la distancia entre la representación artificial y el proceso real tendría que ser lo menor posible. Por eso, un diseño apropiado es fundamental para trabajar aquellos aspectos que los instructores quieran desarrollar. El diseño es fundamental para trabajar aquellos aspectos que los instructores quieran desarrollar. Aquí retomamos también un concepto que hemos visto en otras circunstancias, que es que el diseño estará en relación con los objetivos formativos e informativos que se quieran desarrollar. Por eso, diseñar un caso de simulación requiere considerar numerosos elementos que están relacionados todos entre sí. Y aquí vamos a pensar un poco esta frase: el todo determina la naturaleza de las partes. Cada parte debe establecerse en función del todo. ¿Qué significa esto? En realidad, el guión es un todo puesto en función de cumplir los objetivos propuestos. Dentro de ese todo habrá distintos elementos a considerar, lo que aquí se llama partes. Pero todas estas partes están interrelacionadas entre sí y en función del todo. ¿Qué es el todo? Una vez más, es eh, el diseño de la simulación en función de los objetivos que se desean lograr. Por eso es tan importante pensar o establecer este todo y a partir de ahí ir trabajando sus partes. Algo de esto habíamos mencionado cuando dijimos que los objetivos son los rectores de cualquier diseño de una simulación. ¿Qué me propongo? ¿Con quiénes? Es lo que rige cada una de las decisiones que se tomarán en consecuencia. Cada uno de los aspectos que tendrán que ver con la trama argumental, con la escenografía, con los roles, todo ello, con la elección misma del método de enseñanza, en este caso la simulación, todo eso son o se establecen en función de aquello que se quiere transmitir. El todo determina las partes. En este caso, hacemos un pequeño recordatorio de distintas teorías, como la Gestalt, por ejemplo, donde precisamente establece esto. Nosotros tenemos que pensar en términos de totalidades y después las partes en relación o en función de esa totalidad. Esto es, digamos, se estableció como una aclaración o como, digamos, un modo de polemizar con la vieja idea de que el todo es la suma de las partes. El todo, en este caso, determina las partes. Y por eso, en esta planilla, siempre se va a pensar las interrelaciones de las partes en función de ese todo. Es muy difícil que la simulación sea todo lo exitosa
que decíamos si pensáramos las partes como aspectos separados entre sí, si solo los pensáramos como parcialidades. En realidad es un todo desde el cual pensaremos cada una de estas partes. Y esa es la clave de lo que se llama en este diseño de planilla la interrelación. Vemos acá, ustedes los van a tener en el texto con ejemplos, por otro lado, con lo cual ahí lo podrán analizar y tener como modelo de una manera más precisa. Pero vamos a ver la planilla. La planilla en su esquema esencial. Y vamos a ver que ahí aparecen distintos aspectos que van a tener que ver con objetivos, participantes, el guión, los roles, el decorado, distractores, simulador, los tiempos. Pero no solamente que vamos a ver los aspectos a elaborar en función de este todo, es decir, el guión de la simulación, sino que, como observarán, en todos los casos se establecen líneas de interrelación, flechas que relacionan cada uno de los aspectos con el otro. Vemos, por ejemplo, una interrelación entre objetivos participantes y cómo eso influye directamente en el guión, cómo el guión y los objetivos van a tener que ver también con los roles, el decorado, los distractores, el simulador, los tiempos, cómo cada uno de estos aspectos se interrelaciona entre sí. Esa es la propuesta que queremos transmitir para la elaboración del guión de simulación. Pensar, y nos detendremos en las partes, pero siempre las partes están interrelacionadas entre sí. Ninguna parte está separada. En realidad tenemos que pensar un todo del cual cada una de estas partes es un apoyo. Cada una de estas partes es uno de los aspectos a considerar para cumplir con ese guión como una totalidad de acuerdo a los objetivos establecidos. Vamos a ir ahora un poquito más en detalle precisamente sobre esos aspectos. Vamos entonces ahora con los objetivos. Los objetivos están definidos como aquellos que queremos enseñar y los participantes deberían haber aprendido tras la finalización de la simulación. Es decir, que los objetivos principales de cualquier simulación tendrán que ver con aquello que se quiere transmitir, enseñar y aquello que los participantes deberían haber aprendido a partir de esta transmisión tras finalizar la simulación. Dentro de los objetivos, algunos pueden tener más relevancia que otros, por lo que se puede establecer una jerarquía entre primarios, esenciales y secundarios deseables. Esto implica organizar jerárquicamente. Hay objetivos, acá llamados esenciales, que deberían cumplirse sí o sí, y que son aquellos esenciales, aquellos que en realidad justifican la existencia de esta propuesta de simulación. Son aquellos que determinan el éxito o no de la propuesta. Después hay otros que llaman acá secundarios o deseables, que son otros objetivos que se aspira a lograr, que sería deseable que se incorporaran, que estaría bueno que los participantes puedan haber aprendido tras finalizar la simulación, pero que no constituyen el cuerpo esencial de los objetivos. Uno siempre, cuando piensa en los objetivos en función de la enseñanza y el aprendizaje, hay algunos aspectos que son los que tienen que quedar claros sí o sí. Después habrá otros deseables, pero que no constituyen el núcleo central que determina, volvemos a repetir, que se cumpla lo esencial de la propuesta. La función, por otro lado, de una jerarquía nos permite distinguir entre los objetivos porque no todos tienen el mismo nivel de importancia, no todos son igual de esenciales, no todos son iguales de fundamentales. Poder jerarquizar nos permite discernir para precisamente establecer un diseño en el que
tengamos o consideremos todos los aspectos necesarios para que se cumplan sí o sí aquellos objetivos primarios. Y donde por supuesto también apuntaremos a los secundarios, pero sabiendo que no es la misma la importancia entre unos y otros. Entonces, retomando un poquito el aspecto de los objetivos van a tener que ver con aquellos que se quiere enseñar, con aquello que se debería haber aprendido tras finalizar la simulación. Este aprender va a tener que ver o puede tener que ver con aspectos informativos y formativos en general. Se suele apuntar a ambas cuestiones, no es solo a información, sino a formación, no solo a ciertos saberes, sino a ciertas capacidades que se practican a través de la simulación. Y como decíamos, dentro de los objetivos formativos e informativos que se quieren transmitir, habrá algunos que serán más importantes que otros, que llamaremos primarios, y estarán los deseables secundarios, pero que no determinan en sí eh, el núcleo de la propuesta, ¿no? Como objetivo. El núcleo a lograr, el objetivo a lograr principal que determina el éxito o no de la propuesta. Como decíamos recién, poder jerarquizarlos también implica poder discernir a cuáles tengo que darles más importancia, es decir, apoyatura de todo tipo para cumplimentarlos. Recién mencionábamos como el primero de los ítems o de los puntos de esta planilla a los objetivos. El segundo que aparece en el mismo nivel y encima de todo, si ustedes observaron en la distribución de la planilla, es el de los participantes. ¿A qué llamamos participantes? A la población en la que la simulación tendrá mayor impacto, a la población a la que va dirigida la simulación esencialmente o principalmente. Por eso, el tipo de participantes y los objetivos deberían ser estrictamente coherentes, y de ahí que se establezca una flecha bidireccional entre ambas cosas, participantes y objetivos, como venimos viendo en esto que es la interrelación. Los objetivos están interrelacionados con los participantes. Son objetivos que están dirigidos a un grupo específico de participantes que determina en sus características cuáles son los objetivos que nos proponemos cumplir. Los objetivos van a estar directamente relacionados con el tipo de participantes. También el tipo de participantes podría estar relacionado con los objetivos que nos proponemos. De ahí la flecha bidireccional. Tiene que haber una congruencia, una relación entre los objetivos que se buscan lograr y la población a la que se dirige la simulación. Porque los objetivos que nos proponemos lograr son objetivos en función de una población particular, significativos o necesarios para una población particular, y a la vez las características de esta población particular irá determinando qué tipos de objetivos formativos e informativos nos parecen más importantes. De ahí lo que se llama la bidireccionalidad. Es decir, de alguna manera, cuando pensamos los objetivos, tendremos que pensar en función de esos objetivos los participantes y viceversa. Tanto los participantes como los objetivos se consideran puntos esenciales invariables. Eso no se modifica. Son, si se quiere, objetivos y población aquello que le da marco a todo el resto de la elaboración del guión. El guión será en función de determinados objetivos que se desean cumplir con determinada población, los participantes, a la que se desea llegar. El resto de los aspectos que iremos trabajando ahora, casualmente, emergen de estos dos esenciales que me propongo lograr con quienes. A partir de ahí, aparece con el número 3 dentro de la planilla lo que nosotros llamamos el guión. El guión nomina o refiere a la secuencia de eventos necesarias para construir un escenario que represente el problema o situación que queremos plantear.
Permite, por otro lado, estandarizar el escenario para que los participantes de distintas ediciones se expongan a las mismas condiciones. ¿Qué significa esto? Al tener un guión establecido, este guión permite una estandarización del escenario que hace que los participantes en distintas circunstancias, en diferentes ediciones, se expongan a las mismas condiciones, que no haya variación entre un escenario y otro, que los escenarios se mantengan relativamente estables, es decir, que puedan las distintas conjuntos de personas a los que se dirija exponerse a los mismos estímulos, organizados de la misma manera. Es decir, este guión pensado como la secuencia de eventos necesarias para construir un escenario. Un escenario que, por cierto, está pensado como representación del problema o situación que queremos plantear y desde ya, volvemos a mencionarlo, en función de los objetivos informativos y formativos. Entonces, el guión debe estar diseñado para que los participantes, teniendo en cuenta sus características, puedan alcanzar los objetivos especificados. Una vez más, vemos que si había una interrelación entre los participantes y los objetivos, esas invariables tendrán que ver con o harán que el guión esté diseñado en función de ellos. ¿Qué significa? Que el guión debe estar diseñado para esos participantes, y cuando se habla de esos participantes hay que tener en cuenta sus características, y para que puedan alcanzar los objetivos especificados. El guión debe vehiculizar que esos participantes particulares puedan alcanzar los objetivos pensados. Es una vehiculización y está puesta en función esta secuencia de eventos en que esas personas alcancen esos objetivos. Esto es lo que venimos mencionando y seguiremos trabajando de interrelación. Nada puede estar separado del otro. El guión no puede estar disociado de los objetivos, pero tampoco de los participantes y sus características. Todo tiene que estar pensado en su interrelación, en su interdependencia, en su mutua influencia. Por eso la casilla se divide en dos partes, la descripción del caso y la revalorización de la coherencia del escenario y el debriefing. Y esto tiene que ver con todo lo que acabamos de mencionar. Por otro lado, y también una vez más en estas interrelaciones ligado a este guión, están los roles. Los roles van a tener que ver con que esa trama va a incluir distintos personajes. Personajes que van a cumplir con las acciones de la trama. Trama que, por cierto, en algún momento también se ha mencionado, y los remito a ello, es importante considerar, de acuerdo a los objetivos, cómo vamos a establecer esa trama narrativa. De qué manera, bajo qué secuencia, con qué herramientas vamos a pensar esa trama. Y también en función de pensar cómo van a ser presentados esos eventos, tendremos que presentar a los personajes. Y ahí que es importante considerar los distintos aspectos físicos y emocionales de cada individuo para que cumpla el rol que se adecue con la trama narrativa pensada. Por eso tienen que estar detallados. Es decir, la trama, los sucederes, van a ser vehiculizados a través de personajes que tienen características particulares, específicas. Pues bien, las particularidades, la descripción de características físicas y emocionales de esos personajes, por supuesto, tendrá que estar puesta a servicio de esa secuencia de eventos a los que alude el guión. Por eso,
Los ítems de ese recuadro en la planilla han sido diseñados para crear personajes con la máxima credibilidad que favorezcan diferentes aspectos del debriefing. Una vez más, los personajes tendrán que ser aquellos que apoyen la trama, y la trama siempre tendrá que ver también con la generación de esta credibilidad. Fidelidad y realismo son aspectos esenciales para el impacto de la simulación. Venimos viendo en esta planilla donde se procura establecer o clarificar sobre la interrelación entre los elementos, cómo la simulación o el guión de simulación va a tener encima y sobre todo lo que son los objetivos y la población a la que está dirigido. Que estos están interrelacionados entre sí, ya lo venimos diciendo, y cómo a partir de ahí el guión tendrá que ser puesto en función de los objetivos de transmisión, de enseñanza, formativos que se quieran lograr, teniendo en cuenta la población objetivo particular para la que se propone. El guión, entonces, es la vehiculización de esa serie de acontecimientos pensada en función de objetivos y participantes. Pues bien, el guión a la vez se apoya en los roles y en el decorado, que es lo que mencionaremos ahora. ¿Qué es el decorado? El decorado que va a aparecer como apoyo, generando mayor realidad, sensación de realidad, realismo, fidelidad a, a esta simulación, implica crear un escenario que evoque el entorno clínico en el que típicamente ocurre el problema con el máximo realismo posible. También vinimos estableciendo que es muy importante que se trate de achicar en todo lo posible las diferencias entre representación y realidad a la que esta representación, la simulación, alude. Este escenario, por supuesto, y una vez más, se fija de acuerdo a los objetivos y características de participantes y también teniendo en cuenta el guión que se está elaborando. Al respecto del decorado, es importante considerar que la mayor credibilidad y el menor coste se obtienen al utilizar las infraestructuras en las que habitualmente ocurren estas situaciones. Es decir, tomar las infraestructuras reales donde ocurre aquello que en este caso se va a representar, genera mucho mayor credibilidad y menor coste. Menor coste porque no hay que recrearlas, sino tomar aquello que ya existe. Con lo cual, cuando se piensa el decorado, cuando se piensa en el escenario, siempre se recomienda la posibilidad de utilizar para la misma las infraestructuras que ya existen y que se utilizan en las situaciones y en los casos reales. Esto siempre es un favorecedor tanto de la reducción de las dificultades económicas o técnicas como de aquello que implica mayor credibilidad y realismo. Por otro lado, otro de los aspectos que van a estar directamente relacionados con la secuencia de eventos pensados en aquella trama argumental que aparece en el guión, tiene que ver con los tiempos. Es decir, cada una de las fases por las que irás transcurriendo tiene que tener un tiempo prefijado. No nos olvidemos, una vez más, que estamos apuntando a una estandarización donde esta simulación aparezca o se pueda reproducir de la manera más exacta ante distintos públicos objetivos que, si vamos a mencionar la relación entre objetivos y públicos, tendrán que ser congruentes con los objetivos pensados originalmente y con el tipo de público pensado originalmente. Es decir, pueden cambiar las personas particulares, pero siempre corresponderán a un
tipo de participantes que son los que se pensaron cuando se pensaron esos objetivos formativos. ¿Y cuáles son las fases a considerar? Bueno, el prebriefing, la escenificación, el debriefing y el mensaje final. Las características de los participantes, la secuencia de hechos, es decir, el guión y el decorado, influirán en el tiempo requerido en el escenario y en esta secuencia de eventos, ¿no? Por cierto, una vez más, cuando hablamos de interrelación, si bien las características de los participantes, la secuencia de hechos y el decorado influirán en los tiempos también, de acuerdo a los tiempos que tenemos, eh, influirán o pueden influir en qué tipo de participante, secuencia de hechos, decorado, pensemos. Es decir, también uno puede establecer determinadas resoluciones de acuerdo también a un tiempo pensado y requerido. Es decir, el tiempo también estará que uno más o menos piensa fijar para esta simulación, van a estar eh, influyendo en las decisiones que tomemos en cuanto al guión, a las características de los participantes y decorados. No es que solo se va en una dirección, sino que siempre pensando en un todo, hay lo que llamamos, una vez más, interrelación, esta doble vía. No es solamente que primero se define todo eso sin tener en cuenta los tiempos y después se establecen los tiempos. También, y muchas veces va a pasar, a partir de ese todo que es la simulación, uno más o menos tiene pensado cuánto y debería durar, más allá que después se establezcan en esta secuencia como tiempos más exactos, pero más o menos sí uno tiene la idea del tiempo que debería tomar. Y eso también va a estar influyendo en la elaboración de la secuencia de hechos, el decorado, etcétera, etcétera. Por otro lado, por supuesto, uno de los ítems a considerar, un aspecto fundamental de la simulación va a tener que ver con el simulador. Eh, ahí lo que se tiene que definir son las respuestas que presentará el maniquí según las posibles acciones de los participantes. Es decir, tiene que estar establecido cómo va a responder el maniquí ante las posibles acciones de los participantes. ¿Qué tipo de respuesta va a dar? Además de los maniquíes de alta fidelidad, existen dispositivos más sencillos e incluso aplicaciones básicas de bajo coste para móviles y tabletas. La evolución de los parámetros de estos dispositivos debe ser registrada. ¿A qué alude este comentario? A que el tipo de simulación que se está guionando, el diseño de la simulación, va a tener que ver también con los recursos disponibles. Alguna vez podrá ser con maniquíes de alta fidelidad, pero habrá otras veces en que los recursos disponibles tendrán que ver con dispositivos más sencillos. Bueno, la evolución de los parámetros de estos dispositivos también tiene que ser registrada. No solo que las posibles acciones, las posibles respuestas ante las acciones tienen que ser pensadas en el caso de un maniquí de alta fidelidad. En cada uno de los casos, y siempre, va a ser esencial que exista un registro de cuáles van a ser las respuestas frente a las acciones, porque eso es lo que va a estar determinando la enseñanza de qué sucede ante cada una de las posibles acciones de los participantes. Y esta planilla, así pensada, permite identificar fácilmente y de un vistazo las posibles inconsistencias entre la programación del maniquí, el guión y el debriefing. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que tener bien claro las respuestas en función de los objetivos, de los procesos de enseñanza, del guión, de la secuencia de eventos. Y es importantísimo que las respuestas del maniquí o los dispositivos más sencillos se ajuste a aquellas esperadas, una vez más volvemos, en función de los objetivos de transmisión que nos han llevado a pensar, a diseñar este guión de simulación. También aquí deberemos considerar, por último, los distractores.
Los elementos distractores son estímulos que se utilizan para desviar la atención del sujeto o de la acción principal. ¿Para qué son útiles? Para entrenar el manejo de emociones y priorizar la actuación en situaciones críticas. Es decir, las situaciones reales de intervención del médico no siempre van a transcurrir de una manera sencilla y en la situación óptima, con lo cual el manejo de emociones y la actuación en situaciones críticas debe ser apoyada, debe ser entrenada. Y los distractores cumplen una función de entrenamiento para el manejo de emociones y actuación ante las situaciones críticas. ¿Por qué? Porque son estímulos que se utilizan precisamente para desviar la atención del sujeto o de la acción principal en algún momento. Los distractores se establecen en esta planilla o se recomienda en función de lo que acabamos de decir, pero su uso se considera opcional. ¿Por qué? Porque depende de los objetivos y sobre todo de las características de los participantes. Es decir, hay que ver si es un momento donde formativamente es pertinente eh, considerar elementos distractores que permitan entrenar el manejo de emociones y actuación en situaciones críticas. Podría ser que todavía, de acuerdo a los participantes, no sea el momento de ir entrenando esos saberes. Una vez más, como venimos sosteniendo, cada uno de los elementos está interrelacionado. Ninguno es en sí, sino a partir de una interrelación concreta. Esto es más o menos lo que queríamos presentar de esta planilla. La planilla es sencilla, hay varios ejemplos en el texto propuesto, que es el que estamos en este momento presentando o tratando de acompañar, y creemos que es fácilmente aplicable. Lo que queríamos una vez más es hacer hincapié en esto que también tiene que ver con aquello que se hace hincapié en la presentación de la planilla, que es la interrelación entre los elementos. Siempre, siempre las partes tienen que estar en función de un todo. No hay partes autónomas o separadas. Hay partes en diálogo entre sí. Y este diálogo tiene que ser armónico y congruente. Porque en definitiva, uno cuando establece en el guión irá pensando estos aspectos o irá completando esta planilla considerando estos elementos por separados. Pero en definitiva, la simulación es un todo donde todos se presentan como un conjunto. Ahí no hay separación. Hay un conjunto que es el que uno busca guionar de acuerdo a esa planilla. En realidad hay un todo que se despliega. Y siempre tenemos que pensar las partes como eso, como en definitiva un todo que se despliega más allá de que pasamos secuencialmente a completar cuando elaboremos el guión cada uno de esos aspectos por separado. Así que bueno, muchísima suerte en la utilización de esta planilla.